estudiado qué es el poder. Estudiamos antes la política, ¿cierto? Definición de política, las formas del conocimiento, cómo se nos presentaba el conocimiento y cómo se nos presentaba el conocimiento político específicamente, ¿cierto? Y después estudiamos el poder para llegar a definir poder político. ¿Por qué estamos estudiando todo esto? Porque queremos, en el segundo semestre nos vamos a dedicar solo a esto, pero ahora como introductorio, como esta fase de definiciones, queremos nosotros esgrimir un concepto, el paraguas de todo esto que hemos dado vuelta. ¿Cómo se llama este gran paraguas que nos regula a todos? Se llama Estado. ¿Ya? Y vamos a ver ahora, en un resumen, porque insisto, esto lo vamos a profundizar mucho el segundo semestre, que el segundo semestre es el estudio del Estado, pero ahora como ustedes también tienen que tener nociones, definiciones de política, porque ustedes son excelentes alumnos de Derecho Político, no pueden andar por la calle sin saber lo que es un Estado, sin saber, desconociendo lo que son las formas de Estado, la diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno, y la diferencia de estos dos con regímenes políticos es que vamos a precisar estos tres conceptos. ¿Ya? Entonces vamos a pasar primero a definir qué es Estado. ¿Ya? Y Estado, no lo tienen ustedes en una lámina, este es un regalo del profesor que se los voy a dictar, pocas cosas yo dicto, pero van a notar ahora qué es Estado. Y la definición de Estado que da un francés que se llama Andrés Arieu, ¿ya? Que es un politólogo, es un político, sociólogo francés, que es la que más gusta esta asignatura, este profesor, dice que Estado es una agrupación humana establecida en un territorio determinado, una agrupación humana establecida en un territorio determinado en el cual existe un orden social, político y jurídico. ¿Ya? Agrupación humana establecida en un territorio determinado en el cual existe esto de gran importancia que es un orden. Se mantiene un orden social, político y jurídico que tiene como objetivo o con miras a alcanzar el bien común. Mantenido este orden social, político y jurídico, mantenido por una autoridad que está dotada de poderes de coerción. Eso es un Estado. Es una agrupación humana, somos todos nosotros las personas que estamos en un territorio determinado, en el cual existe un orden, estamos ordenados, a pesar de que a veces nosotros no lo creamos, pero sí estamos ordenados, que tendemos a mirar o a alcanzar un fin que es el bien común, ¿ya? Y que este orden está establecido por una autoridad que sí tiene poderes de coerción. ¿Ya? Eso es un Estado. De ahí se desprenden, que también lo vamos a estudiar en el segundo semestre, se desprenden los elementos del Estado, que es el elemento humano, ¿cierto? El elemento geográfico, eso no lo anoten, yo se lo estoy señalando, ¿no? Se desprende el poder, que es esta coerción, se desprende el derecho, que es el orden jurídico, y se desprende la finalidad del Estado, que es el bien común. ¿Ya? Pero eso es un concepto de Estado, que ustedes lo deben tener muy someramente, se lo deben aprender también ahora, pero insisto, nosotros lo vamos a profundizar mucho en el segundo semestre. Esto es para que vayamos teniendo una noción, ¿no? Y para que vayamos estableciendo la diferencia que hay entre Estado, gobierno y régimen político, que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con definiendo estos tres conceptos. ¿Qué es la forma de Estado? ¿Ya? Las formas de Estado, ya definimos Estado, las formas de Estado son cómo se divide, cómo el Estado se quiere dividir
para su administración. ¿Ya? Esto es la estructura base del Estado. Y en doctrina se identifican en general dos grandes grupos de estados. Hay estados que son unitarios, que los vamos a ver, ya que es el caso de Chile, donde nosotros tenemos una ley para todo el país, y existen estados federales. El federalismo más icónico o más ordenado que hay en el mundo es el de Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a verlo, no vamos a ver en detalle, insisto, esto es parte del Estado, pero es para que ustedes vayan teniendo la noción. Definido la estructura del Estado, definidas las divisiones que hay en el Estado, si nos vamos a gobernar, si nos vamos a administrar como una entidad única o vamos a hacerlo vía entes separados, se establece cuál es la forma de gobierno. Y también existen dos grandes grupos a nivel mundial de formas de gobierno. Uno que son gobiernos republicanos, en que el término res pubis o res publis es la cosa es de todos, no hay una autoridad especial, todas las personas son iguales, que son las repúblicas, y otro tipo de Estado que son las monarquías, ya las formas de gobierno, repúblicas y monarquías. Nosotros obviamente en Chile adscribimos a un modelo republicano, no reconocemos un monarca, ¿ya? Pero hay muchas partes del mundo donde todavía se reconocen monarcas, ¿ya? Monarquía. Una vez definido la estructura basal del Estado, o cómo vamos a dividir el Estado para esta administración, y también definido qué tipo de gobierno nos va a regular a nosotros, si es un gobierno monárquico republicano, dentro de estas características, ahora estudiamos cómo efectivamente se está imponiendo la autoridad hacia nosotros. Dentro de todas estas estructuras podemos tener gobiernos que son muy democráticos o gobiernos que son muy autocráticos. Y dentro de esta autocracia tenemos los gobiernos totalitarios y los gobiernos autoritarios, que eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Y esto sería la última materia que vamos a considerar para la evaluación, como conceptos generales. Con esto, ya esta asignatura, ustedes entendiendo esto, entendiendo estas diferencias, haciendo estas precisiones, haciendo estas aclaraciones, ya esta asignatura considera que ustedes tienen la base para comenzar a estudiar el pensamiento político y para comenzar a estudiar el Estado. ¿Ya? Esto les recuerdo que es el capítulo introductorio, que son políticas y definiciones, para que comencemos a hablar en términos similares y ustedes no caigan en las indefiniciones o en los errores que tienen todas las personas que no cursan esta asignatura o un estudio similar, ¿ya? Para que hablemos todos en términos similares. Bien, partimos. Forma de Estado, entonces. Estructura base del Estado para el desarrollo de las instituciones, o sea, cómo se divide el Estado para que se desenvuelva. Y dentro de ellos se destacan los estados federales y unitarios. Hay un tercer grupo, que pueden anotarlo ahí, que son las confederaciones, ¿ya? Pero las confederaciones no son un Estado puro, sino que son sumatorias de Estados, ¿ya? Que se unen a través de tratados. Existe una confederación en este momento que está siendo tremendamente importante en el mundo, que es la Comunidad Económica Europea, ¿ya? Esa es una confederación icónica, es una confederación ejemplar por definición. ¿Por qué? Porque ellos han entregado soberanía, de hecho ellos manejan una moneda en común, ¿cierto? Tienen un pasaporte común, han entregado ciertos derechos para desarrollar su proyección al futuro de manera conjunta, ¿ya? Pero siguen siendo estados independientes que se unen a través de tratados. Y estos dan como resultado una confederación, que sería un tercer grupo de, entre comillas, una forma de conformación de los estados, ¿ya?
pero los principales en estados puros son los estados federales y los estados unitarios. ¿Ya? ¿Duda hasta aquí? Los estados federales, y este es el modelo de Estados Unidos, ¿cierto? Que es el más puro, porque nosotros aquí en Sudamérica tenemos estados federales, Argentina, estado federal, Brasil, estado federal, tenemos varios estados federales, pero son latinoamericanos, pegados con salida, esto al tufo nomás. Argentina tiene un estado federal que pesa menos que un paquete de cabritas, porque si uno, los FED, que son los pequeños estados federativos, que se llaman, no le asigna recursos y las decisiones las va a tomar el poder central, es lo mismo que un estado unitario nomás, pues le cambiamos el nombre, que es el caso argentino. En Argentina quisieron hacer un estado federal parecido al de Estados Unidos, pero como somos latinoamericanos, lo hicimos al tufito, y ustedes, para ir a sacarle un poco de plata al gobernador de Río Negro, no tiene decisión en nada, porque él tiene que pedir todo al Estado Central de Buenos Aires, y el que manda en Argentina es el presidente de la nación, o la presidenta en su tiempo de la nación. Por lo tanto, de federal tienen el puro nombre, ¿no? Si no, se le asignan los recursos y las autoridades. A diferencia de Estados Unidos, donde los gobernadores de cada estado, ¿cierto? Y ustedes han visto las peleas que han habido ahora entre los gobernadores y los presidentes, sí tienen poder autónomo, ¿ya? En cada estado, en Estados Unidos, en estos estados federativos, tienen su propio cuerpo normativo. Lo que aparece más en las noticias, ¿cierto? Y en las películas, que es la ley icónica, en que en algunos estados se autoriza a que las personas porten armas, ¿cierto? O se autoriza la pena de muerte, y en otros estados no está autorizada la pena de muerte. Por lo tanto, el mismo delito en un estado de Estados Unidos va a ser condenado a muerte, y el mismo delito en otro estado de Estados Unidos va a ser condenado a cadena perpetua. Esos son estados federales puros, donde cada estado federativo tiene su propia autonomía legal. Sin embargo, todos obedecen a la Corte Suprema, que es la Corte del Estado federal, del Estado grande, y también todos los estados pequeños, los estados federativos, obedecen a la Constitución del Estado federal, del Estado grande. ¿Ya? ¿Duda respecto al Estado federal? Insisto que el gran modelo de Estado federal de texto es Estados Unidos, el resto ha tratado de hacer estados federales, pero en general los latinoamericanos tienen el puro nombre, no tienen gran influencia en el federativismo. Lo que se hace es un estado unitario, porque las decisiones las toma, en Brasil las toma Bolsonaro, en Argentina las toma el actual presidente, ¿cierto?